jurídica de la Oficina de Apoyo Logístico. Buenas tardes, mi nombre es Carolina del Paco, asesora jurídica de patrimonio inmobiliario de Apoyo Logístico. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Heidi Torres y soy abogada de la Oficina de Patrimonio de Apoyo Logístico de la Alcaldía. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Francisco Bermúdez, hago parte de la UGT Bolívar y pertenezco a la Subdirección de Asuntos Génicos de la Agencia Nacional de Tierras. Buenas tardes, mi nombre es Silvio García y soy asesor de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras. Buenas tardes para todos, agradecidos de que estén en esta tarde, en esta cita. Mi nombre es María Elena Torres, coordinadora del programa Asuntos Étnicos de la Secretaría del Interior. Buenas tardes, mi nombre es Marciluz Miranda, trabajo en el programa Asuntos Étnicos. Buenas tardes, soy Luis Guillermo Fuentes, asistente de comunicaciones de Asuntos Étnicos. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Cabarca, soy asesora externa de la Secretaría del Interior del programa Asuntos Étnicos. Buenas tardes, mi nombre es Luz Oliveros y soy parte del equipo de comunicaciones de la Secretaría del Interior. Buenas tardes, mi nombre es Iván González, productor de la Secretaría del Interior. Buenas tardes a todos y todas. Soy Ketia Estela Ruiz Campillo, asesora del despacho de la Secretaría del Interior. Bienvenidos a este evento. Bueno, ya está Génesis, que no se presentó. Buenas tardes, Génesis Jiménez, asesora de despacho de la Secretaría del Interior. Bueno, a todos una cordial bienvenida y un gran abrazo de parte de la Secretaría del Interior. Estamos muy agradecidos con ustedes por estar aquí, pero sobre todo estamos muy agradecidos con el doctor Garcés, que definitivamente es una eminencia en estos temas de titulación colectiva. Nos mandaron al experto más experto del país en estos temas y por eso esta sesión va a quedar en video completa para que quede para referencia de los abogados, de los equipos jurídicos, porque de verdad que yo le agradezco mucho que se haya pegado el viaje para ayudarnos con estos pequeños retos técnicos que tiene esto, porque cuenta con toda la voluntad política. O sea, yo quiero recordarle a toda la mesa que es una de las prioridades del alcalde William Dow Chamac sacar adelante la titulación colectiva de Tierra Bomba, por lo menos concretar el paso fundamental, que es el proyecto de acuerdo que nos permita que tengan un documento de propiedad que se pueda convertir en el futuro en la titulación colectiva, y que nos queda poco tiempo. Y en ese sentido, un llamado muy importante a que todo el mundo pueda agilizar el proceso. Les cuento además en últimas noticias que Go Catastral llegó a mi oficina en el P14, ya mandé un vehículo para que los traiga porque se equivocaron de sitio, pero ya viene para acá, que también es un actor muy, muy importante. Entonces, pues un poco recordar los objetivos de esta sesión. Digamos, en resumen, lo que queremos es asegurarnos que todo el mundo tiene un nivel de conocimientos en los asuntos étnicos parecido para que podamos construir un lenguaje común desde el cual podamos como administración, y le hablo específicamente a Apoyo Logístico y a la oficina jurídica, garantizar esta voluntad del alcalde, que podamos hacer posible este sueño que tiene el alcalde de poderle entregar ese proyecto de acuerdo, esa titulación colectiva, la cesión de su lote a la isla de Tierra Bomba, y también aprovechar que de verdad nos acompaña la gente que más sabe del tema para que podamos resolver todas nuestras inquietudes. Aquí por eso hemos traído buena parte de nuestro equipo étnico, porque obviamente nosotros tenemos un gran reto, doctor, y el gran reto es que aquí no solo hay un consejo comunitario, son 32, en situaciones todos muy disímiles. Algunos están en zonas insulares, otros están en zonas continentales, algunos están cerca de baldíos, otros no. Entonces, si uno quiere hacer un postdoctorado en titulación colectiva,
con que haga las solicitudes de titulación de Cartagena, ya queda como usted. Entonces, muy importante su transferencia de conocimientos y capacidades para nuestro equipo, porque de verdad le queremos sacar mucho provecho a todo lo que usted nos venga a mostrar en el día de hoy. Entonces, para esto hemos planeado básicamente iniciar con una presentación suya en donde simplemente usted nos va a contar a todos como una nivelación general de todas esas capacidades, y luego tendremos como apertura a la conversación entre todos. Entonces, por supuesto, les cedo la palabra. ¿Dónde está el micrófono? Doctor Garcés. Y reitero mi agradecimiento de que usted se encuentre aquí con nosotros, de verdad que es muy especial y muy importante para nosotros. Muchas gracias. Especialmente quiero saludar la presencia de doña Mirlaro, la representante legal histórica del Consejo Comunitario de Tierra Bomba. Con ella iniciamos esta lucha ya hace casi una década, un poco más. A la doctora Mayerly, mis respetos por el liderazgo de la Procuraduría, ha sido definitivo en este proceso y queremos resaltarlo especialmente en esta tarde. Y agradecerle a usted y por su intermedio al alcalde y obviamente a los concejales de la ciudad por permitirnos conversar esta tarde alrededor de los derechos étnicos de los pueblos afrodescendientes, pero muy específicamente los derechos territoriales de la comunidad negra de Tierra Bomba. De acuerdo con la invitación que nos formuló la doctora Mayerly, queremos centrar la intervención como en 3 grandes bloques. En primer lugar, una revisión muy rápida de todo el marco normativo y el procedimiento que inspira y que informa la titulación colectiva de las comunidades negras de este país. No sobra pasar de revista en una reunión como esta a los derechos que la Constitución del 91 plasmó, y hoy todo ese marco normativo que informa esta política. En segundo lugar, revisar específicamente la situación del Consejo Comunitario de Tierra Bomba. Sobre todo quiero detenerme aquí en el proceso de clarificación de la propiedad que adelantó en su momento, lo inició el INCORA y lo concluyó el INCODER, es decir, esta es la misma entidad, INCORA y INCODER, Agencia de Tierra, pero ese proceso de clarificación fue definitivo porque nos permitió tener claridad de quién eran los propietarios de la tierra en Tierra Bomba, y ahí es donde aparece el distrito como propietario de una parte de estos territorios que ocupa la comunidad de Tierra Bomba. Y en tercer lugar, quisiera detenerme en algunas preguntas que formularon en la reunión anterior los concejales, porque ahí se expresa cuáles son sus dudas, y hemos hecho un inventario por la información que nos remitió la doctora Mayerly. Hemos hecho un inventario de unas 7 o 8 preguntas claves y vamos a intentar dar respuesta en esta tarde. Esos serían como los 3 grandes bloques de la intervención, y luego obviamente abriríamos el espacio para la conversación y la búsqueda de consensos. Sobre el primer punto, es necesario, por favor avanza, es necesario partir del marco normativo que informa esta política de tierras. Los hijos de África, es decir, los afrodescendientes, estamos en este país, en Colombia, desde principios o finales del siglo XVI, y más concretamente en esta región Caribe. El hecho emblemático lo marca Bencos Biojó en 1599, lidera
una importante lucha por la tierra y por la libertad, y eso se traduce en un gran acuerdo que firma Benco Biojó con la corona española, y se establece la primera forma de territorialidad afro en este país, que es el Palenque de San Basilio. 15.000 hectáreas con las medidas de hoy, para la época eran alrededor de unas 18 caballerías, que hoy equivalen más o menos a 15.000 hectáreas, de las cuales les hemos titulado alrededor de 3.300 hectáreas. Luego hay un paso importante, y es que la comunidad negra de este país diseña una nueva forma de territorialidad, comprando la tierra, no solo luchando por la fuerza, sino comprándola con trabajo suplementario. Y ahí hay un ejemplo claro en el Caribe, que es el ejemplo de la comunidad negra de Barú. En 1851, los baruleros compraron un predio, este predio de 4 caballerías, hoy más o menos 2.900 hectáreas, y lo titularon en común y proindiviso. Y de ahí damos un paso adelante, la abolición de la esclavitud, y los negros asumimos el derecho al territorio mediante la colonización de áreas. Especialmente hay una migración muy fuerte hacia el Pacífico, pero también hacia el Caribe, y terminamos también haciendo una conquista importante del territorio. Y damos de ahí un paso grande a la Constitución del 91, y en la Constitución del 91 incorporamos un artículo, el 55 transitorio, que ordena titular los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes. Discúlpenme, yo apago aquí. Les decía entonces que en la Constitución del 91 incorporamos un artículo, el 55 transitorio, que básicamente ordenó titular las tierras que las comunidades negras veníamos ocupando tanto en el Pacífico como en otras zonas del país. Importante, en el artículo 55 transitorio hay hay una expresión valiosa que después recogimos en Ley 70, y es el concepto de tierras adjudicables. Es decir, a los negros de este país no solo se le pueden titular baldíos, sino que la Ley 70, artículo 5, estableció que los negros eran beneficiarios de las tierras adjudicables, es decir, las tierras que ocupaban con sus prácticas tradicionales de producción. Y eso abrió una opción para titular más allá de los baldíos. Sobre todo esto es importante porque la titulación colectiva arranca en el año 91 con las demandas del Pacífico, principalmente, donde teníamos cerca de 6 millones de hectáreas de baldíos. Pero cuando hacemos la ley e introducimos el concepto de tierras adjudicables, se abre la opción para titular, además de baldío, todas otras, una gama amplia de tierras distintas de los baldíos, especialmente los predios adquiridos, y se puso en marcha un programa especial de compra de tierra por parte del INCORA, Incodero y Agencia de Tierra. Se puso en marcha también el subsidio integral de reforma agraria, que permite ya no la compra directa, sino la compra vía subsidio, e introdujo también la posibilidad de que las comunidades donaran predios de su propiedad para la titulación colectiva. Así quedó consignado en el decreto 1745 del 95, y se introdujo la posibilidad de titular bienes fiscales, es decir, bienes de las entidades de derecho público
que se pudieran ceder a las comunidades para adelantar los procesos de titulación colectiva. Incluso se abrió la opción de que los predios incautados o extinguidos por las autoridades que provenían de antiestupefacientes, pudieran esos predios también destinarse a las comunidades. Es decir, se abrió un abanico diferente de tierra a la percepción inicial de que solo se le podían titular baldíos. De manera que hoy disponemos de un arsenal jurídico que está en la Constitución al más alto nivel del ordenamiento jurídico. Están reconocidos estos derechos, están en la Ley 70 del 93 y están en el decreto 1745 del 95. Ese decreto fue compilado en el 1066 del 2015 y hoy se abre una nueva opción de saneamiento, ampliación, reestructuración y protección de los territorios colectivos. El último gran avance en materia legislativa lo dimos a través del Acuerdo de Paz de La Habana. Ese Acuerdo de Paz de La Habana introdujo un capítulo étnico y ese capítulo étnico se desarrolló mediante el decreto 902 del 2017 y allí estas figuras de ampliación, saneamiento, reestructuración y protección de los territorios colectivos que estaban reservados a los indígenas se incorporaron como parte de la protección jurídica de los territorios afro. De manera que hoy no solo podemos titular colectivamente, sino que también podemos ampliar los territorios titulados, podemos sanearlos, podemos reestructurarlos y podemos eventualmente solicitar diversas medidas de protección de la ocupación ancestral que tenemos sobre los territorios. Así que tenemos un marco jurídico amplio. Los invito a que, por favor, porque no vamos a ahondar hoy en ello, pero en un libro reciente que escribimos sobre el marco normativo de la política de tierra, ahí encuentran definitivamente todas estas normas que he señalado, debidamente evaluadas y analizadas. Vamos a hacerle llegar a la alcaldía un bloque de los 4 libros, especialmente este relacionado con el marco normativo. Y avancemos, por favor. Si hay duda, volvemos luego. Aquí hay un elemento importante y es el Consejo Comunitario, que es la máxima autoridad de administración de los territorios. Los territorios titulados tienen aquí un instrumento de administración del mismo. En la ley lo denominamos Consejo Comunitario y ese Consejo Comunitario se integra con la Junta Directiva, con el representante legal y con la Asamblea General. Y esta es la máxima autoridad en el territorio y no requiere inscripción para su existencia y representación legal distinta de la inscripción en la alcaldía. La ley 70 estableció que se inscribirían en la alcaldía y el registro que expide, la certificación que expide la alcaldía es la prueba suficiente de existencia y representación legal del Consejo Comunitario y es la autoridad, la máxima autoridad de administración del territorio. Ello no significa que el Consejo Comunitario esté de alguna manera por fuera del ordenamiento jurídico, no, está articulado necesariamente con las autoridades ambientales, con las autoridades municipales y desde luego con las autoridades del Estado colombiano. Es máxima autoridad, como dice la ley, dentro del territorio, pero se articula de manera armónica con las otras autoridades, especialmente las autoridades locales. De ahí que tiene que haber una relación muy armónica
entre el Consejo Comunitario y las alcaldías municipales, porque de alguna manera comparten el mismo territorio. No son dos autoridades distintas, sino armónicas para la administración del territorio, y la invitación también es a mejorar esas relaciones con las autoridades locales. Es decir, se trata de dos autoridades y deben tener una relación de autoridad a autoridad, pero evitando al máximo el nivel de confrontación. Insisto en ese punto porque hemos tenido, sobre todo en el Pacífico, diferencias en donde las autoridades del Consejo Comunitario a menudo pretenden estar por encima de las autoridades municipales, o en otros casos las autoridades municipales ignoran a los consejos y pasan por encima de su autoridad. Esta es una autoridad étnica, es una autoridad territorial, es una autoridad ambiental al interior de su territorio. Incluso la ley ha abierto la opción para que sea una autoridad que pueda contratar con el Estado. Recientemente se expidió una ley en el 2021 que faculta a los consejos comunitarios para, de alguna manera, contratar con el Estado, y hemos abierto incluso la opción de que tengan funciones de carácter político, en la medida en que pueden los consejos comunitarios hasta avalar candidatos a la Cámara de Representantes y tienen diversas funciones electorales. De manera pues que el Consejo Comunitario es el interlocutor válido en los territorios colectivos afro. Y quiero detenerme muy rápidamente aquí en el paso a paso del procedimiento de titulación colectiva, porque el Consejo Comunitario se crea o se pone en marcha o se constituye para recibir en propiedad las tierras adjudicables. Así lo dice el artículo 5 de la Ley 70. Para eso es el Consejo Comunitario. Es el destinatario de la propiedad colectiva, es el administrador de las tierras y de alguna manera es el titular de los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad colectiva no están en cabeza de cada uno de los miembros del Consejo Comunitario. No, están en cabeza del Consejo Comunitario, representado por su representante legal, su junta directiva y la Asamblea General. Aquí el procedimiento, muy rápido. El primer paso, la comunidad presenta una solicitud de titulación ante la autoridad territorial del país, que hoy es la Agencia Nacional de Tierra, ante SINCORA, ante SINCODER. Esa solicitud es una solicitud sencilla. La comunidad identifica cuál es el territorio que solicita en titulación, señala la naturaleza jurídica de ese territorio, lo identifica con un plano a mano alzada, determina cuál es el área aproximada, sus linderos, sus coordenadas, y solicita oficialmente que se lo titulen colectivamente. Insisto aquí en que identifica la naturaleza jurídica de las tierras, porque las tierras pueden ser o baldías, pero también pueden ser, recuerden ustedes, que las tierras baldías pueden ser de tres naturalezas: los llamados baldíos rurales ribereños, así lo dice Ley 70, pero también pueden ser los baldíos reservados, que son esos baldíos que el Estado colombiano, cuando adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio, esos predios regresan al patrimonio del Estado como baldíos reservados y se le pueden titular a las comunidades. O incluso puede tratarse de baldíos inadjudicables. Esos baldíos inadjudicables son aquellos baldíos que tienen la calidad de reserva territorial del Estado. Por ejemplo, islas, ciénagas, áreas de bajamar, incluso playones y sabanas comunales. Porque aquí, a pesar de que la ley
160 del 94 califica algunos de estos baldíos como inadjudicables, la Corte Constitucional, en un caso concreto, en el caso de Orica, aquí en Islas del Rosario, ordenó al INCODER en su momento, vía una acción de tutela, que inaplicara las normas que eventualmente hacían inadjudicables estos territorios, y estableció la tesis de que las tierras, el fundamento constitucional de la titulación colectiva es la ocupación ancestral de las tierras. Así que las tierras que estén ocupadas ancestral e históricamente por las comunidades son susceptibles de titulación colectiva, y así nos lo ordenó la Corte y procedimos como INCODER a titular 100 hectáreas de Islas del Rosario al Consejo Comunitario de Orica. Y pueden involucrarse otro tipo de tierra, ya he dicho, los bienes fiscales, pero también los bienes de la SAE, pero también los bienes cedidos por entidades de derecho público o los bienes que sean de propiedad de la comunidad. Una vez que se ha presentado la solicitud, la Agencia de Tierras dispone de un término de 5 días para, si encuentra que cumple con los requisitos, la solicitud, dicta un auto de aceptación, y ese auto de aceptación lo notifica, lo comunica al representante legal y al procurador o procuradora, y también hace una publicidad fijándolo en emisoras o fijándolo en un medio de comunicación amplio mediante avisos. Y una vez que se ha notificado el auto en debida forma, se procede a dictar la resolución que ordena la visita. El procedimiento involucra un momento crucial, es lo que nosotros denominamos la prueba reina, es la visita que la Agencia Nacional de Tierra hace al territorio solicitado en titulación. Y esa visita tiene como propósito confrontar la información que aportó la comunidad en su solicitud, porque la comunidad puede pedir miles de hectáreas, pero será la agencia, al momento de practicar la visita, que delimita efectivamente el territorio de manera técnica. Recuerden que la comunidad aporta un plano a mano alzada, pues bien, la agencia hace el levantamiento topográfico, identifica plenamente el predio, determina su área y avanza también en el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierra, y confronta toda la información que aportó la comunidad, la verifica técnicamente, y como digo, el resultado final será un predio plenamente identificado por sus coordenadas, por su extensión y linderos, y un predio evaluado jurídica y técnicamente como factible de titulación a una comunidad negra que tiene una ocupación en el territorio. Así que durante la visita se determinan las condiciones de ancestralidad, se determina la naturaleza del predio, se determina su identificación y se hace el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierra. Concluida la visita, se elabora el informe, tienen los técnicos que le practican. Normalmente la agencia envía un equipo de no menos de 4 perfiles profesionales: el cartográfico, el ambiental, el jurídico y el social. Y estos perfiles profesionales, luego de que terminan la visita, preparan un informe técnico que se va a convertir en la prueba de la ancestralidad, de la territorialidad y de la posibilidad de expedir el título colectivo. Ese informe se le envía al representante legal para que lo valide o le haga observaciones, y si no hace observaciones y una vez validado, se avanza a la fijación del negocio en lista
se fija el negocio en lista por un término de 5 días en la oficina de la agencia. Este también es un punto muy importante porque desde el momento en que dictamos el auto de aceptación hasta el momento en que fijamos el negocio en lista, cualquier persona natural o jurídica puede oponerse a la titulación y la agencia está en la obligación de tramitar técnicamente esas oposiciones. Hay un procedimiento expedito en el decreto 1745 para tramitar las oposiciones, y si las oposiciones prosperan, el título no se puede expedir. ¿Cuándo puede prosperar una oposición? Puede prosperar cuando la comunidad, por ejemplo, ha solicitado la titulación de un predio de propiedad privada o involucra en su solicitud un predio de propiedad privada y el opositor es el propietario que alega que su predio de propiedad privada se lo están involucrando en el título. En ese caso se hace una visita, se verifica que sí hay traslape y que efectivamente el predio acredita propiedad privada. Si el predio acredita propiedad privada, se excluye del título colectivo y el procedimiento sobre el predio de propiedad privada no se adelanta. Conviene señalar que hay una excepción. Esa excepción para involucrar predios de propiedad privada es cuando los predios de propiedad privada son de la comunidad o son de miembros de la comunidad. En esos casos, la comunidad o sus miembros pueden cederlos para el título colectivo y adelantamos ante la notaría y la oficina de registro, adelantamos el proceso de cesión, el predio pasa al patrimonio del Consejo Comunitario y en esos casos se incluye en el título colectivo. Pero como digo, eso es una medida excepcional. Ahora bien, resueltas las oposiciones, el expediente ya pasa a la Comisión Técnica de Ley 70. Aquí hay un punto importante y es que durante el trámite de titulación colectiva, cuando hicimos la ley creamos una figura jurídica nueva que se llama Comisión Técnica de Ley 70. ¿Quiénes la integran? 3 personajes integran esta comisión a través de delegados. El ministro o ministra de Ambiente designa un delegado para integrar la comisión técnica. El director del IGAC designa un delegado para integrar la comisión técnica. Y el director o directora de la Agencia Nacional de Tierras designa un delegado. La delegación no puede recaer en nadie que tenga menos de rango directivo al interior de ministerio, IGAC y agencia. Y estos 3 delegados, con unos equipos técnicos, son los que hacen la evaluación de la solicitud de titulación colectiva y delimitan finalmente el territorio que va a ser objeto de titulación. Expiden un acto administrativo que se llama concepto previo y solo si ese concepto previo de la comisión técnica es favorable, la titulación colectiva avanza. Con el concepto técnico favorable se hace la resolución de adjudicación y esa resolución, una vez expedida titulando el territorio, se notifica a la Procuraduría, al representante legal, se publica en el diario oficial y se registra en la oficina de registro de instrumentos públicos competente y se obtiene un folio de matrícula que convierte en propietaria a la comunidad del título colectivo, es decir, de las tierras que han sido involucradas en el procedimiento. Ahí termina el proceso. Como ven, se trata de un procedimiento orientado a dotar de tierra a la comunidad negra, a las comunidades negras de este país, bajo la figura de la propiedad colectiva en cabeza de los consejos comunitarios. Así que este es un procedimiento de reforma agraria. Solo un dato, esta política la empezamos, como ya dije, en el año 91, artículo 55 transitorio,
la continuamos en el año 93, expedimos la ley 70 del 93, la continuamos con el decreto que estableció este procedimiento, el decreto 1745 del año 95. Los primeros títulos los empezamos a hacer en el año 96 y del año 96 al 2023 en Colombia hemos titulado ya 5.900.000 hectáreas, casi 6 millones de hectáreas, de las cuales cerca del 99% corresponde al Pacífico, pero también en el Caribe ya hay un número de títulos, alrededor de 21 títulos, con cerca de 6.900 hectáreas adjudicadas en el Caribe. Y obviamente en Cartagena, aquí también hay alrededor de unos 5 o 6 títulos colectivos. Ahora bien, este proceso de titulación colectiva se ha convertido en Colombia, sin ninguna duda, en una verdadera revolución agraria. Hemos hablado de una revolución agraria afrocolombiana, porque solo titulados hoy hay cerca de 6 millones de hectáreas, pero la Agencia Nacional de Tierra está tramitando hoy alrededor de 407 solicitudes que suman más o menos 2 millones de hectáreas más. La meta final es que podamos llegar a titular cerca de 8 millones de hectáreas en este proceso. Y ahí en ese contexto se inscribe el título colectivo o la solicitud de titulación colectiva que ha formulado el Consejo Comunitario de Tierra Bomba. Y entonces quisiera avanzar ya al segundo punto de esta conversación, y es referirnos en concreto al Consejo Comunitario de Tierra Bomba. Por favor, ¿podemos poner Tierra Bomba? Ahora que terminemos, nos devolvemos por si, supongo que debe haber muchas preguntas o inquietudes sobre esta parte procesal. Pero quisiera, insisto, en este segundo punto, referirme en concreto al tema de Tierra Bomba. Eso, allí está. Por favor. La Comunidad Negra de Tierra Bomba se organizó en Consejo Comunitario y presentó una solicitud de titulación en su momento al INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierra. En desarrollo del trámite que hemos visto aquí, el INCODER en su momento aceptó la solicitud y procedió a darle el trámite que ya les he descrito. Pero ¿qué ocurrió en relación con esta solicitud? Encontramos que el predio que solicitaba la comunidad hacía parte de un predio de mayor extensión que se llamaba genéricamente el predio Tierra Bomba. Ese predio de mayor extensión aparecía como un predio de propiedad privada, y el INCODER en su momento decidió adelantar un proceso de clarificación de la propiedad para determinar si el predio era de propiedad privada o era baldío. El proceso de clarificación de la propiedad tiene como propósito determinar si un predio salió del patrimonio del Estado y acredita propiedad privada o si conserva la calidad de baldío. En este caso, el proceso de clarificación de la propiedad, un proceso extenso que adelantó en su momento el INCODER, concluyó, y al terminar el proceso se determinó que una parte del predio Tierra Bomba era baldío, otra parte del predio Tierra Bomba tenía la calidad de bien fiscal porque pertenecía a
alcaldía de Cartagena. Y se determinó que el área total del predio que correspondía a la alcaldía de Cartagena tenía un área de 375 hectáreas con 636 metros cuadrados. Ese predio se determinó que se identificaba con el folio de matrícula 060 12 4209 y correspondía, repito, al sector de Tierra Bomba, donde está asentada histórica y ancestralmente la comunidad. Es decir, la comunidad de Tierra Bomba, que solicitó el título colectivo del territorio que ocupa y que consideraba y considera su territorio ancestral. En el proceso de clarificación encontramos que parte de ese territorio que la comunidad negra estaba solicitando correspondía a un predio de propiedad fiscal de la alcaldía de Cartagena. ¿Cómo adquirió la alcaldía de Cartagena ese predio? Y esto es importante saberlo porque tenemos entendido que hasta cuando el proceso de clarificación no concluyó en el 2012, la alcaldía no tenía idea de que era propietaria de este predio. Y decimos, yo hago esta afirmación de que no tenía idea. Yo la hago también. Porque, pero por favor, porque cuando uno es propietario, ejerce actos de señor y dueño sobre un territorio. Y en este caso, sobre este territorio de 375 hectáreas, la alcaldía no había ejercido ningún acto de señor y dueño sobre el mismo. Pero ¿cómo lo adquirió? En el estudio, repito, el proceso de clarificación, se encontró que lo adquirió mediante la escritura pública número 10 del 5 de enero de 1961, Notaría Primera de Cartagena. Mediante esa escritura se protocolizó una cesión parcial por parte de la Nación a favor del municipio de Cartagena, fundamentado en el decreto legislativo número 31 del 22 de febrero de 1957, por medio del cual la Nación le cedió al municipio de Cartagena estas áreas. Esto provenía de un predio de mayor extensión que la Nación había adquirido de una empresa extranjera, la antigua, conocida como la Texas Company. Ellos habían comprado todos estos predios y en el 57 decidieron hacerle una cesión al Estado colombiano y luego el Estado colombiano cedió una parte de esos predios al municipio de Cartagena mediante esa escritura. Sin embargo, esos predios venían siendo ocupados ancestral e históricamente por la comunidad negra de Tierra Bomba. Sin embargo, ahora el propietario, la alcaldía de Cartagena, por medio de de esta escritura pública y de esta folio de matrícula, se convirtió en propietario. Pero desde luego, desde el año 61 hasta la fecha, no ha habido ningún acto de señor y dueño, ningún acto de ocupación sobre el territorio, y el territorio del área ha sido ocupada histórica y ancestralmente por la comunidad, así no tenga título, así el título esté en cabeza de la alcaldía de Cartagena. De allí pues que sea necesario, por favor avanza un poco más, de allí que sea necesario hoy, ya voy a atender las preguntas, ahora entramos a este punto, pero quiero insistir en este punto porque eso es lo que nos tiene aquí, en la medida en que el área está ocupada por la comunidad históricamente, pero digamos que la titularidad está en cabeza de la alcaldía, no queda otra alternativa para poder avanzar en la titulación colectiva al Consejo Comunitario que la alcaldía, a través de sus autoridades, el alcalde y el consejo, puedan hacer una cesión
directamente al Consejo Comunitario, para que el Consejo Comunitario se vuelva propietario y la agencia de tierra pueda proceder a hacer el título colectivo, utilizando como figura, en la medida en que el predio esté en cabeza del Consejo Comunitario, el Consejo Comunitario puede cederlo para la titulación colectiva. Así que no hay que hacer una vuelta de entregárselo a la agencia para que la agencia lo titule, sino que directamente la cesión puede hacerse jurídicamente al Consejo Comunitario y la agencia procedería a adelantar el proceso de titulación colectiva sobre esas 370 y pico de hectáreas. Ese creemos que es el camino y esa es la petición formal que hacemos. Invitamos, la agencia expresa, desde siempre ha expresado su voluntad de adelantar la titulación colectiva sobre este predio, y el paso que hay que dar es que la alcaldía lo ceda a la comunidad, entre otras razones porque quien lo ocupa histórica y ancestralmente es la comunidad. La alcaldía hoy no tiene ningún tipo de actividad sobre ese predio, y al contrario habría ventajas, y las voy a señalar. Y avanzo entonces a las preguntas que han formulado los concejales. La primera pregunta era: ¿cuál era el área de la solicitud de titulación colectiva? Y si las áreas solicitadas son las que cedería el distrito o las comunidades ocupan o requieren otras áreas. Para empezar, hablemos de que el área del predio de cabeza del distrito es de 375 hectáreas, y eso es parte del territorio que ocupa la comunidad. La comunidad de Tierra Bomba podría acceder a otro tipo de predios. Por ejemplo, si hay áreas baldías, podrían eventualmente también titularse, porque en el proceso de clarificación identificamos que aquí hay unos predios baldíos, y de hecho ya se hizo un título colectivo, el de Caño del Oro se hizo fruto del proceso de clarificación. Se identificó que el área donde está Caño del Oro es baldía, y esa área se la titulamos ya a Caño del Oro. Si en el proceso de titulación colectiva, todo el que les describí, cuando hagamos el estudio de tenencia, encontramos que hay otros predios baldíos, se le podrían adicionar, titular a la comunidad. O sea que además del predio cedido por la alcaldía, si resultan áreas baldías, podrían ser objeto. Si resultan predios, por ejemplo, fruto de los procesos de incautación o extinción que adelanta la SAE, esos predios, si se los ceden, recuerden ustedes que el proceso con la SAE es que los predios se incautan cuando provienen de una actividad ilícita o del narcotráfico, se incautan, se pueden entregar provisionalmente a las comunidades si tienen vocación agropecuaria, y luego se adelanta el proceso de extinción. Al término del proceso de extinción, si el predio se extingue en favor del Estado y tiene vocación agropecuaria, la SAE se lo entrega a la agencia y la agencia puede titulárselo a la comunidad. Hago mención de esto porque en el título colectivo, si eventualmente encontramos que hay predios extinguidos cuya propiedad haya pasado al Estado y tienen vocación agropecuaria, podrían también ser objeto de titulación colectiva. Y podrían también ser objeto de titulación colectiva las áreas que algunos miembros de la comunidad posean. Si tienen títulos de propiedad privada, podrían cederlos. En resumen, para responder esa pregunta, el título colectivo no necesariamente va a recaer solo en las 370 y pico hectáreas que cedería el distrito. Será en el estudio que hagamos en el proceso de titulación que identifiquemos si hay otros predios susceptibles de titulación. Pero en principio, el título arrancaría con este predio que cedería el distrito de Cartagena para esta comunidad de Tierra Bomba, y reitero
ya en el estudio verificaremos si hay otros. Incluso la ley permite hoy que la agencia compre predios de propiedad privada y pueda también utilizarlos para la titulación colectiva. Pero repito, esos son escenarios posibles, pero podríamos decir que partimos inicialmente de la cesión del predio de 375 hectáreas que hoy ocupa la comunidad. La siguiente pregunta: una vez otorgada la titulación colectiva, ¿la comunidad puede vender? Alguna concejal preguntaba esto y la respuesta es no. La titulación colectiva tiene una nota característica y es que está por fuera del mercado. Una vez los predios adquieren la calidad de titulación colectiva, una vez se adjudican, se convierten en tierras comunales de grupos étnicos, artículo 63 de la Constitución. Y la ley 70 expresamente ha señalado que no se pueden vender, están por fuera del mercado, salvo una excepción. Esa excepción es que podemos vender el usufructo, porque la propiedad está en cabeza del Consejo Comunitario a través de su representante legal. Pero el Consejo, la Junta del Consejo, puede entregarle a cada familia un área dentro del título colectivo para su uso y aprovechamiento familiar, para su usufructo. Ese usufructo eventualmente y excepcionalmente se puede vender, pero solo entre miembros de la propia comunidad, en este caso de la comunidad de Tierra Bomba, y muy excepcionalmente, salvo que un grupo familiar desaparezca, podría venderse ese usufructo a otro miembro, ya no de la comunidad de Tierra Bomba, sino a otro miembro del grupo étnico negro. Es decir, la idea es que la tierra permanezca en cabeza de la comunidad, ya sea porque no la pueden vender y muy excepcionalmente podrán vender el usufructo, pero solo entre los miembros de la comunidad o entre los miembros del grupo étnico. Esa es la excepción, y les reitero, en un poco más de casi 30 años de desarrollo de esta política, hemos asistido a ventas del usufructo solo entre miembros de la misma comunidad. Hasta ahora no ha habido un solo caso donde una persona que no sea de la comunidad, así sea negro, pueda adquirir el usufructo de unas tierras tituladas colectivamente. En principio, pues la respuesta es no se pueden vender las tierras. Y por favor, esto lo introdujimos cuando hicimos la ley, porque veníamos de un modelo de titulación individual de baldíos, veníamos del modelo de dotación de tierra de la ley 135 del 61, la ley de reforma agraria de Lleras, que permitía la adjudicación por parcela, por WAF, y a los negros en el Pacífico y en el país les titulaban como campesinos, WAF, pero recibían el título individual por la tarde, en la mañana, y en la tarde aparecía alguien comprándoselo, y entonces la propiedad se diluía muy rápidamente. Entonces en ley 70 pusimos esta restricción y viene desde la Constitución, artículo 55 transitorio. Y la siguiente pregunta que formularon, por favor, va. La pregunta que formulaba un concejal era: ¿en qué calidad jurídica se entregan los predios? Y la respuesta aquí es sencilla: los predios que se entregan en propiedad colectiva tienen 3 modalidades de carácter jurídico. Son inalienables, eso significa que están por fuera del mercado, que no se pueden vender, no se puede transferir su dominio a un tercero, alguien extraño a la misma comunidad. Son imprescriptibles, es decir, las reglas de la prescripción adquisitiva de dominio aquí no aplican, y son inembargables en la medida en que, fruto de un proceso de compraventa o fruto de un negocio
jurídico o de un crédito, estos predios no se pueden entregar en garantía y en consecuencia no son embargables. Así que los predios, para decirlo en términos sencillos, tienen la naturaleza jurídica de tierras comunales de grupos étnicos inembargables, imprescriptibles e inenajenables. Y aquí hay una pregunta que formulaba uno de los concejales, era que si los predios cedidos se tenían que convertir en baldíos para poder adjudicarlos. Esa pregunta aquí realmente la respuesta es no, porque desde el principio hemos dicho que a los negros no solo se le adjudican baldíos. Estos predios, concretamente este predio, tiene la calidad de un predio, un bien fiscal, y su calidad de bien fiscal no cambia. No hay que convertirlo en baldío para poder titularlo. Siendo un bien fiscal, si media la cesión del titular, que es la alcaldía, al consejo comunitario, la agencia lo puede titular en esa calidad y no tendríamos ningún obstáculo de orden jurídico. Por favor, avanza. La otra pregunta que se formulaba tenía que ver con la situación actual de los predios cedidos y si presentan conflictos con terceros. Ya hemos dicho que se trata de un bien fiscal. La información que surgió del proceso de clarificación es que en la medida en que los predios no se adjudican y la comunidad no se vuelve titular, muchos terceros están interviniendo en el área y hay unos proyectos inmobiliarios en marcha en este proceso. Allá hay un real riesgo, y es un riesgo para la comunidad porque están ingresando empresarios a poner en marcha proyectos hoteleros, y hay riesgo de que la comunidad pierda la titularidad y pierda los derechos étnicos. Y en la medida en que la alcaldía no ejerce actos de señor y dueño sobre el predio, pues no tiene hoy como instrumentos, yo diría, para enfrentar a estos terceros ocupantes en el territorio. Observen, la ley 70 identifica a las personas que no son de la comunidad, digamos, de dos maneras. Los identifica como ocupantes de buena fe y ocupantes de mala fe. En la medida en que la comunidad ocupa el territorio, ese territorio solo se le puede titular a la comunidad negra. Así lo establece el artículo 17 de la ley 70. Pero si un tercero entra al territorio y se apropia de parte de él, inicialmente dijimos, si entra a partir de la ley 70, se le considera un ocupante de mala fe. Pero la ley 70, con esta interpretación que nosotros hacíamos en el artículo 15, volteó un poco la situación y determinó que el ocupante de mala fe es la persona que entra al territorio a partir del momento en que se expide el título. Antes, el que entra al territorio, antes de que se expida el título, hoy las lecturas que se hacen es que se trata de un ocupante de buena fe, salvo que entre con violencia o con engaño. Entonces, aquí hay, jurídicamente, solo está calificado como de mala fe y no hay lugar a reconocerle mejoras, ni a adjudicarle, ni a recibir ningún beneficio el que ingresa después del título. Y como ven, el título no se ha podido hacer en la medida en que no se han cedido los territorios. Así que hago mención de esto y aprovecho esa pregunta para decirle que el territorio hoy está en riesgo, está en peligro, porque hay unos terceros que están ingresando al territorio, desarrollando proyectos inmobiliarios distintos de las comunidades. Y hay un vacío ahí, a pesar de que la comunidad tiene en su autonomía la capacidad de decir que son ocupantes de mala fe o de buena fe. Jurídicamente hoy estamos corriendo un riesgo en la medida en que retrasamos la cesión, porque las tierras pueden quedar en manos de terceros. Y ahí no aplicaría la figura de la
de que es inalienable, imprescriptible e inembargable, porque la calidad de imprescriptible e inembargable e inalienable la adquiere el territorio a partir del momento en que se expide el título, no antes. De manera que el predio hoy jurídicamente es un predio fiscal, está en cabeza de la alcaldía, lo ocupa la comunidad de Tierra Bomba, pero hay un riesgo con los terceros ocupantes que pretenden desarrollar en él proyectos inmobiliarios sin consentimiento ni de la alcaldía ni de la comunidad de Tierra Bomba. Y la última pregunta que me formulaban sobre el beneficio tributario que tendría la titulación colectiva del predio. Esa pregunta también la formuló una concejal. Y hay que decirles que la alcaldía de Cartagena tendría la opción, en la medida en que el predio se titule, de que el Ministerio de Hacienda le compense el valor del impuesto predial. Los territorios colectivos están exonerados del pago del impuesto predial. Es el artículo 255 de la Ley 1573 del 2015. Para los indígenas viene desde el Estatuto Tributario del 76. Para los negros también se estableció ahí todo tipo, la titulación colectiva está exenta del pago de todo tipo de impuestos. Y concretamente para el impuesto predial, en el artículo 255 de la Ley 1753 del 2015, eso fue el plan de desarrollo de Santos, hicimos un acuerdo, incluimos ese artículo y se exoneró del pago del impuesto predial. Pero los municipios, en este caso Cartagena, no dejaría de recibir el importe del valor del impuesto predial. El Ministerio de Hacienda está obligado a compensarle al municipio por los valores que deja de percibir por el impuesto predial de estos territorios. Así que, en la medida en que este título, esas 357 hectáreas, se conviertan en territorio colectivo, de inmediato le permitirían al municipio pedirle a Hacienda que le compense el valor del impuesto predial. Y aquí la tesorería ya es un procedimiento rutinario. La tesorería del distrito determinaría el valor del impuesto por esas 300 y pico de hectáreas y presentaría su cuenta al Ministerio de Hacienda y el Ministerio compensa ese valor. En resumen, territorios colectivos de comunidades negras exentos de todo tipo de impuestos. En relación con el impuesto predial, están exonerados del pago, pero el Ministerio de Hacienda está obligado a compensar a los municipios, y en este caso al distrito, por los valores que dejan de percibir por esta materia. Esas fueron como las preguntas. Fíjate, a ver si hay otra. Así. Perdón, aquí hay dos más. En el futuro, alguien preguntaba si era posible el saneamiento y la ampliación del predio cedido. Y la respuesta es sí. Hoy, supongamos que hacemos el título colectivo solo con el predio cedido, las 350 y pico hectáreas. El Consejo Comunitario tendría la opción de que en el futuro, y el futuro es a partir del momento en que se haga el título, podrían solicitar la ampliación de ese título con otro tipo de predios, ya sean predios adquiridos, la agencia puede comprarlos y ampliarlos, puede ser predios cedidos por la comunidad, predios cedidos por otras entidades, predios de la SAE, es decir, todas las modalidades de tierra. Y esto se logró fruto del Acuerdo de Paz de La Habana. Hasta el 2017, las figuras de saneamiento, ampliación de territorios colectivos estaban reservadas para las comunidades indígenas. Sin embargo, en el Acuerdo de Paz de La Habana, en el capítulo étnico, introdujimos esas figuras para los territorios colectivos afro. Y hoy la vicepresidencia de la República
y el Ministerio de Agricultura están elaborando el proyecto de decreto reglamentario de la Ley 902 del 2017 para poner en marcha este instrumento de saneamiento y ampliación. El compromiso hecho es que a diciembre 31 de este año el decreto debe estar expedido. Actualmente va a iniciar el proceso de consulta y esperaríamos tener decreto listo, de manera que para el próximo año es posible avanzar en saneamiento y ampliación. Ya tenemos una solicitud concreta de ampliación del territorio colectivo del Consejo Comunitario de Orica, que solicitó, a ellos les titulamos 100 y pico de hectáreas allá en el archipiélago, y en la medida en que el Estado, la agencia, ha venido avanzando en la recuperación de una serie de predios baldíos indebidamente ocupados, sobre algunos de esos predios el Consejo Comunitario ha solicitado la ampliación y nosotros nos hemos comprometido como agencia a estudiarlas en el marco de este decreto que estamos haciendo. Y finalmente, si los predios intentados y extinguidos por la SAE pueden titularse a la Comunidad Negra de Tierra Bomba, lo hemos repetido aquí, que sí es viable. Hay que identificar si en el área de Tierra Bomba hay títulos que pertenezcan a particulares y que hayan sido objeto de incautación o extinción por parte de la SAE. Si esos predios tienen vocación agropecuaria y la SAE los traslada a la agencia, podrían eventualmente utilizarse para constituir el título o ampliarlo en el futuro. De manera que esas fueron como las preguntas básicas que se formularon. Yo quisiera, por favor, dejar ahí para que abramos el debate y sobre todo con la idea de que cualquier duda adicional que quede, estamos aquí para resolverla. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Mire, le agradezco en el alma. Usted no sabe, yo en mi vida pasada trabajaba en asuntos étnicos y es un sueño hecho realidad verlo a usted hablándole con ese nivel de seguridad y de certeza a la institucionalidad de Cartagena, para que no tengan más dudas acerca de cómo se realizan estos procedimientos. Yo sé que este video lo voy a colgar en las redes de la Secretaría del Interior para que quede para consulta pública de las comunidades, porque creo que de verdad es crítico la cantidad de respuestas que ha dado a las preguntas que hacen comúnmente la gente acerca del instrumento de la titulación colectiva, que, como usted súper bien dijo, es una revolución agraria a favor de las comunidades que han sido más vulneradas y más discriminadas en la historia del país. Yo quiero darle la bienvenida. Llegaron durante y luego procederé con la moderación del espacio de preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, secretaria, hermano. Aquí lo que he hecho es un curso de actualización. Quiero decirles que de verdad aquí nos invitó Tierra Bomba. Y queremos, además de presentarles un saludo, decirles que estamos aquí porque el tema de Tierra Bomba, nuestro querido maestro Silvio, es un tema de derechos. Y ayer en nuestra reunión hablamos de un tema que exactamente no es el tema que con gran maestría maneja aquí el doctor, que es un hermano, sino que es un tema que tiene que ver con un derecho que se llama el derecho al agua y que no es menor ni transversal, sino estructural. Y vinimos a presentar ese saludo, pero no un saludo protocolario, sino un saludo de ratificación, de acompañamiento a los procesos, y especialmente continuamos con el acuerdo de ayer de acompañarles en el proceso de, además de que paralelamente va a caminar